Buen día, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el tendón. Nuestro grupo está conformado por Valentina Hernández, por María Camila Lugo, por Brian Steven Polanco, por Jairo Mateo Martínez, por Eduardo Andrés Santos y quienes habla Juliana Isset Parra. Entonces, decimos que el tendón es un tejido conectivo formado por grandes fibras de colágeno, dándole una unión a un músculo y a un tendón llamada unión miotendinosa, y la unión que da entre el tendón y el hueso llamada íntesis. El tendón es el encargado de transmitir las fuerzas generadas por el músculo al hueso para que así podamos ejercer un movimiento. El tendón también protege a las articulaciones de la inestabilidad. El tendón es un tejido con una alta capacidad metabólica, pero en algunas zonas no recibe lo suficiente aporte de nutrientes, siendo estas zonas donde se producen las lesiones. Normalmente a esto le llamamos las tendinopatías. El tendón está conformado por colágeno tipo 1 de un 30%. Este es el que le proporciona la fuerza para resistir a las altas tensiones. La elastina en un 2%, que ella es la que le proporciona una elasticidad. El agua, que está de un 68%, que en esa está la matriz celular, los proteoglicanos y los glicoproteínas. También están los componentes celulares, que están los tenocitos, los tenoblastos, también están los condrocitos celulares, las células endoteliales y las sinoviales. Hola, buenas tardes, mi nombre es Valentina Hernández y hoy les vengo a hablar sobre la vascularización de los tendones. Nos dice que la vascularización de este es muy escasa, encontrándose en zonas muy poco irrigadas. También nos dice que se encuentra muy asociada con una zona crítica lesional. ¿Por qué una zona crítica lesional? Porque vemos muchísimas lesiones en lo que son los tendones, más comúnmente en el tendón de Aquiles. Vemos que en los deportistas de alto rendimiento se ve muchísimo esta lesión. A continuación les vamos a mostrar un corto video de un jugador español, Santi Cazorla, actualmente activo en el fútbol élite. Su último partido fue el 19 de julio del 2020 del actual año. Continuación el video. Campeones, hoy os vamos a contar la historia de cómo casi Santi Cazorla pierde la pierna por culpa de una rotura de tobillo. Comenzamos. Santi Cazorla es uno de esos futbolistas que pertenecen a la era de oro del fútbol español. Formó parte de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés, de aquel Málaga que se clasificó para la Champions League, y fue el faro guía del Arsenal de Arsène Wenger durante varias temporadas. Sin embargo, una lesión en forma de rotura de tobillo estuvo a punto, como decimos, de costarle la pierna. Todo comenzó un 13 de septiembre de 2013 en el que España disputaba un amistoso con Chile. Santi Cazorla tuvo que retirarse lesionado tras un duro golpe en el que se fracturó el hueso del tobillo, una dolencia con la que decidió convivir con el objetivo de que no le frenase su carrera deportiva. 2 años más tarde, el 5 de diciembre de 2015, pasa por el quirófano después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla, una de las lesiones más dolorosas a las que se puede enfrentar un futbolista. Sin embargo, tras recuperarse de esta, la parte de su pierna que le sigue dando guerra es el tobillo. Continúa jugando hasta que el dolor le obliga a decir basta. Comienza entonces a tratarse quirúrgicamente el tobillo una y otra vez, hasta en 8 ocasiones. El problema que tenía Santi Cazorla es que la herida no le llegaba a cicatrizar, debido a que se le abría cada vez que le retiraban los puntos. Entre operación y operación, él seguía jugando al fútbol con el ánimo de volver a los terrenos de juego lo antes posible. Desesperado y viendo el estropicio que comienza a tener en el talón, acude a un médico español de confianza, Miquel Sánchez,
quien le da el peor pronóstico posible. Descubren que tiene una infección tremenda causada por 3 bacterias agresivas de las que se debió contagiar en alguno de los quirófanos. Además, las intervenciones le habían afectado el hueso calcáneo y consumido el telón de Aquiles, imprescindible para caminar, hasta el punto de quedarse a tan solo 8 centímetros de perderlo. Desde entonces, el objetivo deja de ser volver a jugar al fútbol y pasa a ser simplemente el de no perder la capacidad para caminar. Primero se somete a varios tratamientos antibióticos para combatir la infección, con éxito. De no haberlo conseguido, la infección se le hubiera extendido al resto de la pierna y habrían tenido que amputársela. Pero lo más importante fue la reconstrucción casi artística del tendón de Aquiles que hizo el Dr. Sánchez, utilizando otros tendones en su tobillo y algunos de otras partes de su cuerpo como su antebrazo. Como anécdota queda la imagen del tatuaje dedicado a su hija destrozado a raíz de esta operación. Para la recuperación se encomendó a otro hombre de confianza, Juan Carlos Herrán, fisioterapeuta de la selección española. Con él estuvo ejercitándose un mes entero en Salamanca, alejado de su familia, que estaba en Londres. Sesiones de fisio, pilates, piscina, carrera y bicicleta fueron la base de los ejercicios con los que consumó el milagro. Durante todo ese tiempo, Cazorla nunca perdió su inagotable sonrisa. Su lesión, sin precedentes en la historia del fútbol, estuvo a punto de costarle. Bueno, en esta imagen que vemos acá, observamos cómo los vasos atraviesan la membrana. Como pueden ver, los vasitos atravesando la membrana y penetrando en el espesor tendinoso. Lesión tendinosa. Las tendinopatías son el conjunto de patologías que afectan a la estructura tendinosa, o sea, al tendón. Estas se producen tras una sobrecarga que genera pequeñas roturas de las fibras, cuando los músculos y articulaciones afectados sufren tensión o esfuerzo. Genera inflamación en los tendones, se dificulta el flujo sanguíneo o hay atrapamiento de los nervios. Según la Asociación Internacional de Reumatología, las tendinopatías se dividen en paratendonitis, tendonosis, paratendonitis con tendinosis y tendinitis. La paratendinosis es la inflamación aislada en el paratendón o nodo sinovial, debido a un conflicto entre el tendón y el tejido de deslizamiento. La clínica de esta patología sería crepitación, dolor, sensibilidad local, difusión y calor. En la tendinosis encontramos un proceso degenerativo intratendinoso por atrofia, envejecimiento, microtraumas, compromiso vascular. En su clínica encontramos dolor que está presente en algunas veces, pérdida de fuerza y disfunción, posibilidad de palpar un nódulo tendinoso que puede ser doloroso en algunas veces y no existe edema de la vaina sinovial. La paratendonitis con tendinosis es una inflamación del paratendón con degeneración intratendinosa. Su clínica es dolor, pérdida de fuerza y disfunción. En la tendinitis encontraríamos una degeneración sintomática del tendón con una ruptura tendinosa y vascular, una respuesta inflamatoria de reparación. En su clínica podemos observar síntomas inflamatorios, dolor, pérdida de fuerza y disfunción, posible hematoma y dolor a la contracción y al estiramiento. Los síntomas de una lesión tendinosa variará según su localización, pero hay diversos puntos que tienen en común: dolor y sensibilidad en la movilización del tendón, mayor rigidez durante la noche o por la mañana tras levantarse, inflamación, calor y enrojecimiento. Puede que se oiga o se sienta un crujido al usar el tendón, engrosamiento del tendón en algunos casos. Las lesiones tendinosas son lesiones especialmente habituales en el ámbito deportivo y según el deporte practicado varía su localización. Algunas de las tendinopatías más frecuentes son tendón de Aquiles, que se presenta en el talón, habitual en deportistas profesionales. Su causa es inflamación, dolor e hinchazón. Tendón rutiliano. Este se presenta en la rodilla, más común en mujeres. La realización de ejercicios es muy útil para evitar esta clase de molestias. Tendón supraespinoso. Este se presenta en el hombro, es una zona frágil y la recuperación suele ser más lenta. Tendón del epicóndilo lateral. Esta se presenta en el codo, más conocida como codo de tenista, habitual en la práctica del tenis, pero también en algunas profesiones deportivas. Pronóstico de la enfermedad.
Las tendinopatías no son lesiones de gravedad, siempre y cuando se realice un tratamiento adecuado y se sigan las fases de regeneración del tendón. La evolución de las lesiones tendinosas es la siguiente: aguda menos de 2 semanas, subaguda 3 a 6 semanas y crónica más de 6 semanas. Algunas de las causas más comunes son las siguientes: traumatismos, movimientos repetitivos o sobreesfuerzos. Fase de regeneración del tendón. Existen tres tipos de fases. La primera es la fase inflamatoria. Como vemos acá en la imagen está la epidermis y la dermis. En la epidermis encontramos lo que son los queratinocitos, que son las células predominantes con un 80 a un 90% de la dermis. Tiene una gran proteína llamada queratina. Esta nos sirve con el crecimiento de las células epiteliales en la piel y de las que revisten la superficie de la boca, el estómago y los intestinos. Pues como vemos también está la dermis, está con los fibroblastos, el colágeno, las fibras elásticas y la materia extracelular. Contiene con dos mecanismos. El primero es la cicatrización extrínseca, el cual es la invasión fibroblástica del tendón por los tejidos adyacentes, lo que genera adherencias y el bloqueo tendinoso en el canal digital. Y la última es la cicatrización intrínseca, que es la proliferación de las células fibroblásticas del tendón. Estas emigran hacia la lesión asociando la síntesis del colágeno. Podemos acá ver toda la conformación del tendón. Para el tendón es muy importante el colágeno, por eso tiene el colágeno con 1,5 nanómetros. Luego está el tropocolágeno, microfibrilla, fibrilla de colágeno, fibra de colágeno y el fascículo. En esta fase, después de la lesión, comienza la respuesta inflamatoria en los capilares y en las vénulas, produciendo una hemorragia que será controlada con un coágulo y reduciendo el aporte sanguíneo a la zona. Esto quiere decir a vasoconstricción. Clínicamente, la inflamación presenta hinchazón, eritema, aumento la temperatura, dolor y pérdida de la función. Pues como vemos está el tendón sano y abajo está el tendón inflamado con pequeñas rupturas de sus fibras. Según los agentes físicos de rehabilitación, Michael Cameron dice que en la fase de la inflamación previene de las primeras 72 horas con una síntesis del colágeno evidente el día séptimo y octavo día, predominando el día 14. Las fibras se orientan perpendicular al eje longitudinal del tendón. En el día 10 el colágeno ya se alinea paralelo al antiguo eje longitudinal del tendón. Para la fase inflamatoria hay unas respuestas. Está la respuesta vascular. Esto quiere decir que la vasodilatación seguida de vasoconstricción en los capilares, venulas postcapilares y vasos linfáticos. La vasodilatación está medida por los mediadores químicos que son la histamina, la bridesina, prostaglandinas y fracciones de complemento, haciendo un enlentecimiento del flujo sanguíneo con una acumulación de líquido provocando un edema. También está la respuesta hemostática, que es la retracción y sellamiento de vasos sanguíneos, formando coágulos que ayudan a construir la malla de fibrina que actúan como fuente de tensión en la fase inflamatoria. Está la respuesta celular, que es el aporte de los leucocitos en la zona lesionada para limpiar con fagocitos y monocitos. Estas son las células más importantes de la inflamación. Los macrófagos producen unos productos para el proceso de la curación. Y la última es la respuesta inmunitaria, que es mediada por factores celulares y humorales, haciendo una activación del cit completo que produce componentes que aumenta la permeabilidad vascular y esta estimula los fagocitosis y estimula para los leucocitos. Hola, ¿qué tal? Voy a hablarle un poco sobre la segunda fase, la fase proliferativa, que va desde el momento en que termina la primera a partir del cuarto día y hasta la tercera semana.
Debemos tener en cuenta que dependiendo la lesión, así es mismo el tiempo de recuperación. No es lo mismo encontrarnos con una rotura de 1 centímetro a una rotura de 10 u 11 centímetros, inclusive hasta más, lo cual se le conocen como cremallera y que puede alargar el tiempo de recuperación. Seguido a eso, se va a realizar una migración de fibroblastos a la zona, que van a comenzar a formar tejido colágeno, para ir generando una especie de andamiaje en la zona de la lesión, que va a servir para que luego sobre ello se forme el tejido definitivo que va a formar la cicatriz y que vamos a desear que sea lo suficientemente fuerte y a la vez flexible como para poder comportarse de una manera funcional. Todo esto acompañando los fibroblastos se va a producir un proceso de angiogénesis. En la zona de la lesión va a haber un crecimiento de vasos sanguíneos con el objetivo de aportar oxígenos y nutrientes. Van a llevar el combustible necesario para que el proceso se lleve a cabo. ¿Qué podemos hacer en esta fase? El objetivo principal es evitar una fibrosis en la cicatriz. Vamos a buscar que la alineación de esas nuevas fibras de colágeno que se están formando sean la adecuada. Por otro lado, vamos a intentar trabajar la condición física del deportista. Vamos a evitar que el resto de su cuerpo tenga un deterioro para que el día que tenga que volver a la práctica deportiva sea todo mucho más fácil y más rápido. Otro tratamiento sería el trabajo en bicicleta, en elíptica, en piscina, todo dependiendo de qué lesión a qué lesión nos vamos a enfrentar. No es lo mismo trabajar en un cuádriceps que un gemelo o que un isquiotibial. Siempre debemos tener en cuenta sobre qué vamos a trabajar. En la progresión de tipo de trabajo es muy importante empezar con isométrico, seguido con concéntrico y terminar con excéntrico, siempre de menor a mayor carga. Y para terminar, en cuanto al arco de movilidad, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar por un arco no doloroso y poco a poco ir evolucionando hasta tener un arco completo. Voy a explicarles sobre la última fase de remodelación del tendón, que es la fase más larga, de 6 semanas a 1 año puede durar. Las células se disminuyen de manera progresiva al tiempo que existe una mayor capacidad de la síntesis de la matriz extracelular. Aparece mejor organizada como disminuye el número de macrófagos, fibroblastos y nuevos capilares. El colágeno aparece más denso. También, además de la unión cruzada entre los fibrillos de colágeno, aumenta la resistencia del tendón a la tensión. A pesar de la remodelación intensiva, en los meses siguientes nunca se ha logrado una regeneración completa del tendón. El tejido nuevo reemplazado suele ser hipercelular, que es aumento patológico del número de células en un tejido. Normalmente en estas lesiones, dependiendo del tipo de si es rotura crucial o final, puede ser de manera quirúrgica o puede ser una tendinopatía, que si no existe rotura se trata en menos de un mes con su adecuado tratamiento y fase de deportismo y recuperación. Les voy a mostrar una imagen. Aquí podemos observar el tendón, la fase de remodelación del tendón. Bueno, a continuación les voy a mostrar un video sobre el tratamiento y las consecuencias que pueden haber. En cuanto al tratamiento, ya estamos en una fase en la que nuestro deportista se encuentra al final del tratamiento. Ya tenemos la necesidad de recuperar la fuerza completa. Va a haber un trabajo con cargas mucho mayores desde el punto de vista ya concéntrico, isométrico. Este será el momento de introducir también ejercicios pliométricos si hay que introducirlos, y vamos a ir
finalmente también a un trabajo funcional, es decir, vamos a devolver al deportista a su hábitat, a jugar, a entrenar, a ejercicios orientados a recuperar la funcionalidad de ese músculo que se ha visto dañado. Vamos a llevarle a situaciones similares en las que se produjo la lesión, para de esa manera poder volver a la vuelta a la práctica deportiva. Como decíamos, bajo concéntrico, excéntrico, ya tenemos que estar con la movilidad completa y con ejercicios de alta velocidad. Posibles complicaciones cuando este proceso de reparación tisular no se ha producido de una manera correcta. La más frecuente, una cicatriz rígida, una cicatriz que va a generar tensión, va a generar dolor. En algunos casos, como puede ser por ejemplo en los isquiotibiales, hay que tener en cuenta también su relación con estructuras como pueden ser en este caso el nervio ciático, saber si esa tensión a nivel de la cicatriz puede estar influyendo y puede estar produciendo una irritación, una mecanosensibilidad del nervio ciático. Y por otro lado vamos a hablar de la posible aparición de una miositis osificante. La miositis osificante consiste en la formación, en la génesis de tejido óseo en una zona que no le corresponde, en este caso el vientre muscular. Es típica, por ejemplo, en lesiones en las que se producen por impacto. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención, compañeros y profesora.